Hola, hola, hola. Hola, Felipe. Buenas tardes o buenos días. Puede ser incluso, sí. Eh, Espero que estéis bien. Eh, Gracias por vuestro tiempo, como siempre digo. Gracias por estar aquí. Vamos a dar un momento a Silvia que se termine de unir. Voy a enviar por si acaso otra vez la invitación que a veces no está enviada. Vale, le damos un momentito y ya empezamos con todo. Espérate, me ha puesto no puede unirse. Voy a enviarlo otra vez. Muy buenas. Hola Silvia. Vamos a ajustar un poco esto, que si no, no se nos ve. Sí, sí, ya está todo por aquí perfecto. Bueno, estaba justo agradeciendo a todas las personas que ya estaban por aquí, que como siempre pues es bonito, ¿no? Que la gente nos dedique su tiempo y nada, en este caso, ya que estás, pues agradecerte mucho aquí el que estés y sobre todo el que nos quieras aportar. Creo que vamos a traer hoy un mensaje que es muy bonito, que además me estaban pidiendo mucho, por lo que estoy muy contento y te agradezco de verdad de que bueno, pues hayas querido estar aquí y sobre todo pues aportando como siempre para tratar de mejorar la salud de las personas, que es lo que buscamos. Si quieres, antes de nada, pues preséntate un poquito y ahora empezamos con todo. Vale, bueno, no es algo, creo que es la parte más difícil para mí siempre presentarme porque quieres abarcar tantas cosas que no sabes por dónde empezar. Pero bueno, básicamente y resumiéndolo todo mucho, pues mi nombre es Silvia, soy dietista integrativa, especializada en nutrición funcional, flexibilidad metabólica en niños, en adultos y últimamente, digamos, de los últimos meses hacia acá, más específicamente en ayudar a las familias a recuperar un poco esos buenos hábitos de vida saludable, los de verdad y no los de los que nos quieren, digamos, meter como hábitos de vida saludable. Y nada, y muchísimas gracias a ti, Marcos, por tu generosidad infinita y bueno, y vamos a aportar todo lo que podamos. Esperemos que os guste y que disfrutéis mucho y que aprendáis mucho. Nosotros también. Es un placer y me da curiosidad ya el tema de la nutrición en las familias. Sí que te quiero, sé que no estaba como pensado hablar de eso exactamente, pero sí que te quiero preguntar porque creo que es algo al final importante, ¿no? Porque muchas veces si a lo mejor solo una persona trata de mejorar y el resto no van en sintonía o a lo mejor lo que trata de hacer uno le dificulta las comidas al resto, muchas veces es difícil, ¿no? Es bastante difícil, de hecho es uno de los condicionantes que además marcan el éxito o el fracaso a la hora de iniciar cualquier tipo de cambio dentro de lo que es en el ámbito familiar, ¿no? También depende mucho de la comunicación entre los padres, la comunicación con sus hijos, la edad de estos niños, el nivel de glucodependencia que tengan, el tiempo que dispongan para cocinar, o sea, son muchos factores que hay que intentar siempre adaptar a la familia en cuestión para que al menos durante las primeras semanas sí que puedan llevarlo a cabo y llevar ese proceso que yo llamo de transición que es tan fundamental y tan determinante porque ya luego todo va como de corrido y es muy fácil. Pero el principio, como yo digo, los principios no son fáciles, es verdad que no son fáciles, pero si fuera fácil tampoco tendríamos el enorme privilegio de sentir satisfacción, ¿no? De haber conseguido algo. Así que bueno, yo os invito a todos a que os replanteéis un poco, preguntándose hacia uno mismo, hacia adentro, si de verdad podríais hacer algo más o algo mejor por vuestros hábitos de vida saludable en familia. Me parece muy interesante, es decir, al final trabajas con toda la familia a la vez. Me, Ujú, pare- me así parece, es. me parece muy, muy bueno. Me parece muy, muy bueno. Qué guay. Has A dicho ver, ya un dime, término, perdón. no, no, has dicho un término por ahí ya, glucodependencia, que a lo mejor muchas personas no son familiares con ellas y va muy relacionado con una de las cosas que queríamos hablar, ¿no? Queríamos hablar de flexibilidad metabólica como uno de los pilares de esta pequeña charla o directo. Entonces, cuéntanos un poco, Silvia, qué es la flexibilidad metabólica
y por qué consideras de especial relevancia en los niños, ¿no? Empezar desde pequeños con ello. Vale, bueno, pues la flexibilidad metabólica en sí hay una manera directa de darle definición y otra indirecta. Digamos que la directa es la capacidad que tiene el ser humano, el metabolismo, de utilizar diferentes sustratos energéticos, que puede ser pues, la grasa, la glucosa, cuerpos cetónicos, lactato, en función de la situación o circunstancia que tenga en ese momento esa persona. Pues cuando esté haciendo un deporte de alta intensidad va a utilizar glucosa, cuando esté en un deporte de baja intensidad la grasa, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa es la manera directa, por decirlo de alguna manera. Y la manera indirecta es que esa flexibilidad metabólica, bajo mi punto de vista, mi experiencia y lo que llevo estudiado y comprobado, digamos que es totalmente fundamental a la hora de nutrirnos, ¿vale? Porque no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Entonces, son términos que parecen, digamos, sinónimos, pero son muy diferentes el uno del otro. Y la flexibilidad metabólica es sumamente determinante en este aspecto, ¿vale? Y bueno, no solamente se consigue a través de la alimentación, sino de muchos otros factores que hay que tener en cuenta, como luego hablaremos de él también, como es el ayuno y demás, ¿vale? ¿Por qué es importante en los niños? Bueno, pues porque los niños ya nacen con esta flexibilidad metabólica, salvo que haya algún tipo de condición genética que no permita que el niño ya goce de ella nada más nacer, ¿no? O que la pierda prácticamente al principio. Entonces hay que aprovechar que ya la tienen para que la sigan manteniendo, porque tener una buena flexibilidad metabólica te asegura una buena nutrición, un buen funcionamiento de tu metabolismo, un buen desarrollo de todos los órganos del cerebro especialmente, hace que el niño pueda desarrollarse con salud, de manera que a largo plazo, que es lo que todo padre quiere, ¿vale? Es que su hijo sea un adulto sano. Y bueno, creo que cuanto antes empecemos en este aspecto, muchísimo mejor. Que bueno, al final creo que es importante hablar de genética también un poco, porque nos han vendido mucho como que todo es la genética y tenemos que darle la importancia más a la expresión de esos genes, ¿no? Que es lo que se conoce como epigenética. Y dentro de eso, que se puede decir que el 95% de lo que podemos hacer depende de nosotros, ¿no? Es decir, la expresión correcta de los genes depende de nosotros. Y para que se expresen correctamente los genes del ser humano, es importante que el niño, como tú dices, se desarrolle con esa flexibilidad metabólica, para que ya desde el principio asentemos esas bases. Eso es, así es. Justa buena aportación, Marcos, porque es O sea, importante también. o sea, y bueno, y que al final, siempre con este tema, aunque hayamos, por ejemplo, hecho las cosas mal a lo mejor durante ciertos años, siempre tenemos esa capacidad dormida dentro de nuestro organismo de mejorar y recuperar parte de lo perdido, pero es muy importante partir desde el principio. ¿Cómo cómo podríamos saber, ¿no? Si nuestro niño es flexible metabólicamente, desde el punto de vista de, a lo mejor directamente, si le das esta alimentación, lo es o no lo es, o al revés también de, a lo mejor, comportamientos, podríamos saberlo? Se puede saber de varias maneras. La primera es que si una mamá o un papá realmente es consciente del tipo de alimentación que está llevando su hijo y conoce un poco de nutrición, lo justo, básicamente que conozca los términos como glucosa, insulina y demás, va a poder determinar fácilmente si su hijo es una persona que no tiene flexibilidad metabólica, es decir, es una persona glucodependiente. Glucodependiente quiere decir que depende absolutamente para todo, incluso todas sus funciones vitales dependen de la glucosa, ¿vale? Entonces, si tu hijo lleva una alimentación en la que suele tener siempre niveles de glucosa en sangre, siempre va a haber niveles de insulina superiores a los, digamos, a los óptimos, ¿vale? Y eso va a impedir que se utilice cualquier otro tipo de sustrato energético. Básicamente porque la glucosa en exceso es tóxica y nuestro cuerpo lo que quiere hacer fundamentalmente es mantenernos con vida. Por lo tanto, le va a dar prioridad a sacar esa glucosa del torrente sanguíneo. Ahora bien, ¿quiere decir que un niño que solamente se alimenta de glucosa o, bueno, de hidratos de carbono principalmente ha perdido esa flexibilidad metabólica? Pues también depende de muchos otros factores, porque, por ejemplo, si es un niño activo, es un niño que suele hacer deporte, es un niño que suele utilizar esa glucosa sin necesidad de tanta insulina, pues probablemente sí que crezca manteniendo esa flexibilidad metabólica a pesar de tener un alto consumo de hidratos de carbono, ¿vale? Entonces,
hay que estudiar cada caso. Luego, evidentemente, sí que es verdad que hay algo determinante, que es cuando un niño tiene sobrepeso o obesidad, está clarísimo que ese niño no goza de flexibilidad metabólica, básicamente porque no puede acceder a sus depósitos de grasa. Y es evidente. Y luego hay otros casos en los que no es tan evidente, en los que ya partimos, que si no hay una diabetes, hay una resistencia a la insulina precisamente por esto, por esta falta de flexibilidad metabólica. Y si ves que tu niño pues está irritable, que necesita comer cada 2 por 3, que está jugando en el parque y necesita parar para merendar, o en el colegio te llaman porque le duele mucho la cabeza constantemente, que se ha mareado, digamos que cada vez que el niño está teniendo una demanda energética muy alta, al ratito se viene abajo. Entonces, este es un niño que no goza de esa flexibilidad metabólica y habría que mirar específicamente el por qué y cómo ayudarle. Digo Creo- desde aquí, ¿no? Aprovecho, Marcos, que una de las cosas fundamentales también cuando empiezo a trabajar con familias es que los niños también se tienen que hacer analíticas de sangre, ¿vale? Es fundamental. Sí, al final. Siempre la información es lo que te da también certeza, ¿no? De lo que estamos tratando de abordar. Creo que has mencionado algo muy interesante que no solo depende de la alimentación, sino de, al final, el estilo de vida del niño, porque a lo mejor un niño se alimenta solo de carbohidratos, pero si a lo mejor su primera comida la hace a las 3 de la tarde y está toda la mañana sin meter nada de carbohidratos y, por ejemplo, haciendo deporte y moviéndose, al final desarrolla el metabolismo de la grasa. Entonces, es un punto bastante importante, que no solo se junta la alimentación, que también es mucho peor que antiguamente, sino sobre todo el estilo de vida que ha cambiado bastante. ¿Cómo, Muchísimo. cómo se desarrolla básicamente esa glucodependencia, ¿no? Que a lo mejor no es tan claro, aunque pueda parecerlo desde fuera. Sobre todo, mira, ahí no voy a hablar del origen bioquímico ni fisiológico que se tiene que dar, porque al final eso la gente no lo va a entender y lo que quiero es que sepáis cuáles son, cuál es el ambiente y cuáles son esos factores determinantes que al final son los que provocan esto, ¿no? Y uno de ellos, aunque parezca mentira, es el estrés. El estrés, pero cuando digo estrés no me refiero porque el niño esté nervioso o esté pasando una mala época, sino un estrés mantenido en el tiempo, como puede ser, por ejemplo, una activación permanente, ahora hablaremos si quieres de ello, del sistema simpático, que es ese sistema de lucha o huida. Esto se despierta, se activa cuando estamos frente a pantallas, cuando estamos permanentemente en luz azul, cuando no nos exponemos a la luz del sol, cuando estamos sometidos a campos electromagnéticos y no somos capaces de poder neutralizarlos, ¿vale? Entonces, al final, cuando uno junta todos estos pequeños factores, no duerme bien, el niño se acuesta tarde, cena de noche, al final termina perdiendo esa flexibilidad metabólica solo y únicamente por estrés. Fíjate qué cosa, ¿no? Y entonces hay muchos factores a tener en cuenta. Por ejemplo, si el niño llega a la hora de comer en casa y tenemos la televisión puesta, ese niño está comiendo con ese sistema simpático activado, es decir, en el sistema de huida o lucha. Y yo no conozco ningún animal, Marcos, no sé tú, que sea capaz de comer y hacer la digestión mientras que está huyendo o luchando, ¿vale? Digamos que los intestinos y todo el sistema digestivo se para, te bloquea, está en off y por lo tanto, si tú vas a comer, ese alimento no se va a digerir. Entonces, ese estrés mantenido en el tiempo hace que esa flexibilidad metabólica se destruya. Eso es uno de los factores, ¿vale? Sí. O sea, creo que es un punto importante el hecho de que los hábitos que estamos inculcando de exceso de uso de las pantallas, estar todo el rato con el móvil desde pequeños, incluso, pues eso, el tema de la luz es algo que incrementa todos los problemas, pero si vamos un poquito a nivel de alimentación, al final también es bastante más básico, ¿no? Al final esa glucodependencia se desarrolla y se empieza a desarrollar básicamente desde que dejamos de dar la leche materna por los conocimientos que en general tenemos, ¿no? De lo que se supone que hay que alimentar al niño y los esquemas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues mira, ahí lo que ocurre básicamente es que le estamos empezando a dar prioridad a alimentos de origen vegetal y no de origen animal. Eso por un lado. Cuando digo de origen vegetal, no solamente me refiero a los vegetales, sino a todo lo que venga de la tierra, bien sea cereales, legumbres, todo lo que no sea de origen animal. Y claro,
estamos obsesionados primero con meterle todo eso al niño y además llegamos hasta incluso a pelear con ellos en medio de la comida, que te comas los vegetales. Bueno, pues te doy esto si te comes los vegetales y si no te lo como te apago la tele. O sea, al final son todo condicionantes y comiendo en un ambiente que, como he dicho antes, pues no es sano. Pero bueno, si hablamos de vegetales, tenemos que tener claro que un niño que primero come esos vegetales, teniendo en cuenta que el nivel de saciedad de un niño es muy diferente al de un adulto, se va a saciar antes con alimentos que no le aportan todos los nutrientes que necesita y que además le supone ya una entrada bastante alta de carbohidratos, que al final los carbohidratos dentro de nuestro cuerpo se convierten en glucosa, ¿vale? Entonces, claro, aquí es donde está el tema. Deja la leche materna y empezamos con los cereales, ya de base, cereales y cereales. Y claro, esto compromete directamente esa flexibilidad metabólica del niño, compromete su sistema inmunitario, compromete la inflamación, compromete esas uniones estrechas de nuestro intestino, hace que el sistema inmune esté totalmente alerta. Entonces, si empezamos con esos cereales y ya el niño va creciendo sin meterle todos esos aminoácidos esenciales, no esenciales, que además también, Marcos, les recuerdo a todos los papás, o si alguno no lo sabe, que los niños, aunque tengan esa necesidad, al igual que cualquier ser humano, ¿no?, de esos aminoácidos esenciales, ellos tienen un hándicap muy específico y es que cualquier aminoácido no esencial o condicional que se llama, depende del nivel de estrés que tenga el niño. Por eso le doy tanta importancia. Es decir, un niño que esté bajo un estrés permanente tiene una necesidad bastante más alta que los demás niños de meter aminoácidos esenciales y no esenciales. Aunque su cuerpo pueda fabricarlos por sí mismo, los fabrica en muchísima menor medida cuando hay un estrés de por medio. ¿Vale? Tú guíame un poco porque yo tiendo a Sí, divagar mucho y me puedo has quedar aquí dicho sola. cosas importantes. Por concretar, que a mí a veces me gusta poner ejemplos para que la gente lo vea. Básicamente, aunque no estés dando a tu hijo bollicaos para comer y todo el rato bollería, si por ejemplo a lo mejor desayuna un vaso de leche con cereales, a media mañana se toma una fruta sin más, llega al mediodía y toma un plato de pasta con un poco de lechuga y con suerte a lo mejor un poquito de filete empanado, y llega a la media tarde y se toma un zumo, y llega a la cena y algo similar. Ese es el tipo de alimentación que Está es muy condenado. común, es muy común, que al final lo que hace es que todo el rato el niño esté utilizando glucosa como fuente de energía, no metiendo esos nutrientes que tú muy bien has mencionado, que son esenciales. Y quería ir a la otra cosa, ¿no? Quiero dejar un poco con el tema de la flexibilidad metabólica y el tema de la glucosa, el tipo de alimentación, por un lado, y lo otro has comentado que es importante, que me parece curioso. ¿Por qué todos los niños no quieren verdura? O sea, eso a mí me da muchísimo que pensar, porque ellos no han sido aún domesticados y seguían directamente por los instintos. A un niño no le tienes que decir cuando tiene hambre, él sabe que tiene hambre. Y tampoco le tienes que decir que es bueno o que es malo, él directamente lo sabe. Entonces, eso me resulta muy curioso que se muestren tan contrarios. A veces me pregunto ¿hemos sido todos eh, como he dicho, no me sale la palabra, nos han manipulado desde pequeños como para meternos las verduras por los ojos, cuando a lo mejor lo que más necesitábamos eran otros alimentos, ¿no? ¿Qué alimentos consideras que son más importantes? Por supuesto, todos los de origen animal, pero específicamente aquellos alimentos que nos aporten estas proteínas de alto valor biológico. Son alimentos que contienen todos estos aminoácidos, tanto los esenciales como los no esenciales, como son el huevo, las carnes magras, los lácteos enteros, por favor, con toda su grasa, preferiblemente de oveja y de cabra, ¿vale? Y si son quesos, pues apostar por los crudos, ¿vale? Y por supuesto, pues todo lo que son vísceras, eso fundamental. Entonces, es importante también decir, ¿los vegetales son necesarios? Pues mira, son recomendables, digamos, como aporte. Bueno, porque es verdad que algunos son muy altos en antioxidantes, pues la vitamina C, por ejemplo, ¿no?, que tanto necesitamos, pues digamos que de los vegetales también se puede obtener en mayor cantidad. Pero lo primero que tiene que comer un niño es comida animal. Comida animal, porque además el ser humano es un ser carnívoro. O sea, a mí eso que me digan, es que es omnívoro. No, no es verdad. O sea, otra cosa es que toleremos una pequeña cantidad de vegetal,
pero no somos omnívoros, somos carnívoros. En esencia, en origen, yo creo que llevamos más de 2,5 millones de años sobre la faz de la Tierra y hemos sobrevivido así. Otra cosa es que hayamos ido complementando, pues eso, pues con vegetales y demás. Pero la comida animal no puede ni debe faltar. Es que es fundamental. Eso es. Que al final es un poquito la esencia, incluso también de los adultos. Debemos comer algo de verduras, pero debemos priorizar comer esos huevos, esa carne de calidad, ese pescado, y eso debe ser al final la base, ¿no? Junto con, que tú ya lo has mencionado por ahí, también esas grasas saludables que son lo que van a permitir que el niño no dependa todo el rato de la glucosa como fuente de energía. Efectivamente, además es que es fundamental para su desarrollo desde pequeños. O sea, estamos hablando de que el más del 60% de toda la energía que necesita un niño va para su cerebro y necesita ácidos grasos, necesita esa grasa para poder generar conexiones sinápticas, necesita ese colesterol. El problema es que nos han querido vender que el colesterol es malo, que el colesterol en sangre, y el colesterol es malo si nuestro cuerpo no puede nutrirse de tenerlo en sangre, que eso es lo que hablábamos antes. Entonces, si yo me alimento, nuestros hijos se alimentan y meten esos alimentos, esa comida, esa grasa, se absorbe esas proteínas, esas vitaminas, esos minerales, digamos, no nos estamos nutriendo en ese momento, simplemente estamos absorbiendo y teniendo una materia prima que luego el cuerpo va a utilizar para nutrirse cuando estime oportuno, ¿vale? O sea que son cosas distintas y que bueno, que tenemos que darle prioridad a lo que de verdad es importante para nuestros hijos. Eso es. Por meternos en temas controvertidos, ¿los niños tienen que hacer 5 comidas al día? Para nada. Para nada. A ver, todo depende, como te digo, del grado de flexibilidad metabólica que tenga el niño y todo depende también de cómo de nutrido esté ese niño, ¿vale? Porque aunque un niño no coma excesivamente grandes cantidades de hidratos de carbono, si tampoco come la suficiente proteína, va a tener hambre constantemente porque necesita esa materia prima. Entonces, hay que tener muchos factores, hay que ver nuestro hijo si realmente está comiendo lo que necesita y luego, si quiere comer algo o quiere merendar, pues que lo coma, pero teniendo en cuenta el contexto. Es decir, si no es lo mismo un niño que tiene una clara obesidad o sobrepeso que le puedas dar una fruta que un niño que no la tiene. Y por supuesto, aunque le des una fruta, antes hay que intentar darle algún alimento graso para evitar esos picos de glucosa, ¿vale? Que a mí me parece que no solamente son malos a nivel de que puedan interferir en su flexibilidad metabólica, sino ya a nivel de salud no son buenos, ¿no? Y bueno, bajo mi punto de vista, un niño no tiene que comer 5 veces al día, ni mucho menos. Podríamos incluso relacionar, bueno, nos podríamos, se relaciona mucho ese esquema de 5 comidas al día en niños, en todas las comidas con picos de glucosa por ser cargadas altas en carbohidratos refinados como cereales, incluso frutas, zumos, etcétera, con esa inestabilidad energética, que es una inestabilidad al final emocional, y es por lo que hay tantísimos casos ahora mismo también de problemas de atención, incluso se desarrollan autismos, problemas que están incrementando de una manera brutal y realmente es lo que hablamos. Los genes no han cambiado y no puede ser que en 30 años los porcentajes aumenten de manera desproporcionada. Y eso, la clave es la alimentación. La clave es la alimentación y como yo digo, o sea, la carretera por la que vamos es la alimentación, pero todo lo que te vas encontrando en el camino determina también cómo vas a transitar por esa carretera, ¿no? Entonces, efectivamente, con el tema del autismo, digamos, yo siempre voy a tirar hacia una dieta cetogénica, una dieta low carb, no solamente para cualquier adulto, sino también para un niño, ¿no? Porque creo que, y pienso, y he comprobado que es la mejor opción. Pero sobre todo porque además cuando utilizamos las grasas, utilizamos los cuerpos cetónicos, es un sustrato energético muchísimo más limpio que la glucosa. No genera tantos metabolitos de desecho, tantos radicales libres. Que además, que este es uno de los problemas, Marcos, que los niños hoy en día duermen muy mal. Entonces, si los niños duermen mal y tienen una acumulación excesiva de radicales libres y de metabolitos de desecho por el mero hecho de vivir y de consumir glucosa constantemente, si no detoxifica adecuadamente por la noche, tú me dirás ese niño cómo va a ir evolucionando. Pues es que al final es un todo. No, sí, o sea, al final me parece muy, muy preocupante porque no puede, o sea, no puede entrar en la cabeza que tengamos
niños que duermen mal, cuando los niños deberían dormir 12 horas sin inmutarse, casi, y niños estresados, cuando el niño no puede estar estresado. Y esto tiene mucha base la alimentación, que propicia esa inestabilidad emocional constante y ese hambre constante y el no poder centrarse en ciertas cosas, el elevado sedentarismo que hay ahora, porque aunque a lo mejor el desayuno fuese similar hace 60 años, que muchas veces lo que me dicen, no, si yo desayunaba colacao con galletas, ya, pero luego te ibas a correr durante 6 horas en la calle. Eso se suma ahora que no está, y luego las luces azules de los teléfonos móviles sobre todo, y que estén mucho tiempo. Todo eso influye en destrozar ese metabolismo y que el efecto de la alimentación ahora sea mucho peor, porque no podemos contrarrestarlo. Claro, es que además piensa una cosa, o sea, yo voy a, digamos, mostrar una situación que es la que más me suelo encontrar. Son niños pequeños que, como todo niño, no quiere comer verdura, ¿vale? Entonces ahí empieza la lucha, que si el potito, que si la crema. Te estoy hablando de niños muy pequeños, ¿vale? Menores de 3 años, que ya pues están con la alimentación complementaria y demás. Estamos hablando de que para que se lo coma a toda costa, están comiendo con el teléfono móvil delante, poniéndole los astronautas, poniéndole cualquier tipo de dibujito. Entonces, esas mamás y esos papás tienen que ser conscientes de dos cosas. La primera, tu hijo no va a digerir la comida que se está comiendo, porque recordemos que si está con la pantalla, el sistema simpático está activado y la función digestiva está apagada. Por lo tanto, no se va a nutrir. Le estás obligando, estás generando una desconfianza en la comunicación que tienes con tu hijo, que te aseguro que va a ir a más. Entonces, al final el niño siempre tira por salirse con la suya y la va a liar cada vez mucho peor, ¿vale? Y tú al final, con tal de no escuchar al niño, vas a acceder a muchísimas cosas. Y es ahí donde debemos tener claro que entre llevar razón, imponer lo que nosotros queremos y ser amable con nuestro hijo, es fundamental que seamos amables y que respetemos sus señales de hambre, saciedad, que la libre elección de que quiera escoger un alimento frente a otro. Eso hay que verlo, hay que observar a nuestro hijo y decir, ¿por qué tira por aquí? Y pues mira, esto no le gusta, pues esto también. Hay que mirarlo, hay que realmente conectar con nuestro hijo cuando está comiendo y ver qué es lo que le pide su cuerpo, porque es sabio. Mm. Claro, para eso hay que también empezar un poquito pues desde la base, porque al final si cogemos un niño de 5 años que está educado en el paladar solo con el azúcar, pues igual de repente le das un aguacate y dice, ¿qué sabe esto, no? O sea que todo es un poco también depende del contexto, pero sí, si iniciamos un poco desde esa tabla rasa, al final, si le escuchamos y generamos conciencia, él va a ir mostrando sus preferencias, que no son preferencias de me apetece esto, ¿no? Es preferencia de lo que quiere su organismo, porque él no tiene ninguna conciencia aún. O sea que eso es importante. Bueno, es que es así, es que no es más que eso. Al final dices, mira, es que es él de manera genuina y su cuerpo le pide esto. Hay que escucharlo. Es como si intentáramos que el niño no gateara porque se va a ensuciar. Es que se lo pide su cuerpo, necesita para poder ¿Qué evolucionar, ¿no? pasa, eh? ¿Qué pasa casi ya? Porque también parece que no pueden tener contacto con la suciedad. Bueno, eso ya para otro directo y otra temática, pero al final también de ese contexto vienen problemas, ¿no? De cómo estamos enfocando, teniéndolos ahí en algodones, que es algo problemático, ¿no? A ver, tema, desayuno. A la gente le interesa mucho todo lo que tiene que ver con el desayuno. ¿Tienen que desayunar los niños obligatoriamente? ¿Pueden ir sin desayunar al colegio? ¿Y qué desayunan en el caso de que desayunen? Vale, pues hay varias cosas. Por ejemplo, si el niño se levanta con hambre, evidentemente tiene que desayunar, ¿vale? Por supuesto que si tiene hambre, que coma. Ahora bien, no puede comer cualquier cosa, va al colegio, necesita estar en plenas facultades. Entonces, no le vayas a dar hidratos de carbono porque va a tener un subidón de glucosa y luego va a tener una bajada y le va a entrar un sueño tremendo y no va a atender. Entonces, grasa, huevos, bacon, salchichas de las que no son procesadas, ¿vale? Que las hay y existen. Incluso embutido de ecológico que no tenga porquerías, un batido de chocolate que está hecho casero, que esté hecho con leche, con yema de huevo, o incluso con huevo cocido, que tenga un aceite MCT, que sea alto en grasas, aceite de coco. Tenemos que meterle grasa saturada, monoinsaturada, incluso por la mañana, al menos mis hijos lo toman,
sardinas o boquerones en vinagre. O sea, el pescado azul, pequeño, mediano, es maravilloso. Y al final se consigue, ¿vale? Luego, por otro lado, el niño se levanta sin hambre, pues que no desayune. Pero aquí hay una cosa muy importante, ver por qué el niño se levanta sin hambre. Porque ha cenado muy tarde, porque el día anterior se acostó muy, muy tarde, porque ha cenado una gran cantidad de hidratos de carbono. Todo eso influye en que al día siguiente tenga o no tenga hambre, ¿vale? Entonces, si va a llevar desayuno o no va a llevar desayuno al colegio, pues lo mismo en función cómo sea tu hijo, de que sea más movido o menos movido, que tienda más al sedentarismo, ¿no? Pues le podrás dar una fruta con un trozo de queso antes o con unos frutos secos antes, ¿vale? Y dejarle bien claro que primero van los frutos secos y luego la fruta, o algo de embutido, incluso torrendo, huevos cocidos, aceitunas, todo ese tipo de cosas las pueden llevar al colegio y les va a ayudar a que sigan enfocados durante toda la jornada escolar. Eso es. O sea, no queremos dar a entender de que no se puedan comer carbohidratos en el niño, que por supuesto, de hecho No, los pueden no. tolerar mejor que nosotros siempre y cuando pues hablemos de carbohidratos saludables, sino que no podemos llevarles al colegio solo con carbohidratos, con azúcar, que es al final lo que va a hacer que estén a la hora de clase ya con desconcentrados, sin capacidad de atención y sin energía y esperando a que llegue el recreo para comer de nuevo. Eso es lo que tenemos que intentar entender. Pero yo Entonces, haría un inciso ahí, sí, Marcos. O sea, los niños pueden comer carbohidratos, por supuesto que pueden comer carbohidratos. Y también pueden comer grasas, y no todas las grasas, ¿vale? O sea, es que no todos los carbohidratos son iguales, y no todas las grasas son iguales, y no todas las proteínas son iguales. Entonces, el niño puede comer carbohidratos, pero también depende del conocimiento de nutrición que tenga su padre o su madre. Porque si le vas a poner como carbohidratos unos cereales de avena pues, o de trigo, pues no me parece una mejor opción. Prefiero que le des otra fuente de carbohidratos. Un trigo sarraceno, por ejemplo, que no le va a hacer tanto daño, pues también lo puede tomar. por ejemplo, desayuno, 2 huevos a la plancha con mantequilla y un poco de jamón, podría ser perfectamente un desayuno, ¿verdad? Incluso una tostada, mira, mis hijos, por ejemplo, no todos los días, pero al menos 2 veces en semana, desayunan. Bueno, ellos desayunan todos los días huevos revueltos, ¿vale? Eso es, sí o sí, es el desayuno en mi casa. Y la gente dice, ay, qué repetitivo. Bueno, tú también, tus hijos también repiten galletas todos los días y no se quejan. Mis hijos no se quejan de desayunar todos los días huevo, a veces con salchicha, a veces con bacon. Es solo cambiar el acompañamiento. Y 2 días en semana comen tostadas de pan de trigo sarraceno, con mantequilla, evidentemente, o con jamón o con embutido, pero de buena calidad. Entonces, si lo que le vas a dar a tu hijo es de buena calidad, le va a nutrir, y no le va a afectar a su sistema inmune, no va a alterar, porque también hay que tener en cuenta, Marcos, que cada vez que un niño come, se inflama y eso genera una respuesta dentro de él. Entonces, tenemos que intentar que esa respuesta sea lo mejor posible. Pues carbohidratos, pues intentando que no tenga gluten y que si ya vas a tirar pues por avena, pues que esté en remojo. O sea, hay que conocer un poco también cómo tenemos que darle los alimentos a los niños. No vale darle una caja de cereal sin más. Una de la clave al final es la toma de responsabilidad por parte de los padres, porque nadie dice que sea fácil, nadie dice que sea fácil, pero al final es tu responsabilidad nutrir a tu hijo, entonces es tu responsabilidad informarte de cómo es una alimentación. Obviamente no tienes que hacerlo perfecto, no tienes que dominar todo, pero sí que tener ciertos conocimientos para poder darle un cierto de alimentación adecuada, porque no nos vale con mirar para el otro lado y es que no sé qué hacer y me pide esto y le doy lo más rápido, porque al final es que nadie dice que sea fácil educar a un niño y no es fácil llevar su alimentación, ¿no? Siempre digo que, claro, es muy difícil a lo mejor intentar cambiar hábitos cuando el niño ya tiene 8 años y sobre todo cuando el padre no da ejemplo, porque si tú le pides que desayune huevos y tú desayunas un zumo de naranja por las mañanas, pues no va a Efectivamente. desayunar un huevo, porque eso es lo primero. Así es. Y mira, al final, Marcos, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay unas nociones básicas que son muy facilitas y que ayudan muchísimo a todos los padres. Y a mí, con tu permiso, me gustaría aportarlo porque Por creo que favor. os va a venir muy bien a todos, ¿no? O sea, los vegetales, siempre que podáis, cocinados, al vapor. Si los vais a cocer,
pues si habéis metido pimiento, perejil o lo que sea, que son altos en vitamina C, pues le dais el caldito para que se lo pueda tomar y absorban esa vitamina C. Todas las legumbres, todos los cereales, todo esto tiene que estar en remojo, siempre en remojo, al menos 24 horas. Todos los vegetales que crezcan por debajo de la tierra, siempre cocinado el día anterior y enfriado y consumir frío al día siguiente. No vayas a poner unas patatas guisadas con carne, intenta poner esa carne con otro tipo de acompañamiento y utiliza esas patatas, por ejemplo, cocinadas del día anterior para hacer una ensaladilla que se puede comer, porque eso le viene bien a tu hijo. Es la mejor manera en la que le puedes dar esos alimentos. Entonces, teniendo esos pequeños conocimientos, quiero quitar la harina de trigo, ¿vale? Pero no le metas una harina de garbanzo, porque la harina de garbanzo no es más que el garbanzo rallado y está seco y está lleno de antinutrientes. Y estamos hablando ya de cosas serias, o sea, no es antinutrientes, sí es una palabra muy amplia, es que eso tiene unas connotaciones tremendas para la salud del niño. Estamos hablando de secuestradores de yodo, que es fundamental para que la tiroides empiece a generar hormonas tiroideas. Secuestradores de zinc, de hierro, inactivación de las vitaminas, o sea, y todo por dárselo de una manera así, sin más, venga, pues vegetales, verduras, no, vegetales cocinados, verduras cocinadas. Y según qué verduras, que sean de temporada, a ser posible, algunas, las que tengan más pesticidas, comprarlas ecológicas. Y si no, pues intentar priorizar, si no podemos adquisitivamente, pues intentar priorizar los vegetales que tengan menos pesticidas. Pero para eso hay que tener ganas de querer saber. ¿Vale? Y es fundamental. Yo opino que los padres siempre intentan no discutir con sus hijos, aportarles una buena salud emocional y la salud nutricional también es sumamente importante y también se tienen que poner las pilas. Entonces, hemos dicho que esta proteína es importante, entonces, por hacerlo, a mí me gusta siempre hacerlo muy sencillo. Si, por ejemplo, desayuna huevos, come carne y cena pescado, ahí vamos a tener 3 buenas fuentes de proteína que van a ser imprescindibles para su desarrollo. Por ejemplo, ¿no? Aunque podríamos dar matices, pero para que al menos, como digo yo, no hacerlo perfecto, sino hacerlo mejor de lo que estábamos haciendo antes, eso puede ser un buen punto de partida. Si no metemos siempre como fuente de energía arroz, pasta, pan y empezamos a meter alimentos con grasa, pues como puede ser aguacates, aceitunas, frutos secos, cacao, incluso grasas animales, como puede ser a lo mejor la mantequilla, la grasa de una panceta de carnicería o unas salchichas, eso también es viable. Totalmente, totalmente. Y luego tenerlo... Hígado Sí. es fundamental que esté todos los días en la alimentación. ¿El que has dicho, perdona? El hígado. Hígado. Pequeña cantidad. O sea, no digo que el niño se tenga que comer un filete de hígado todos los días. Yo siempre digo, ten filetes a la plancha macerados dentro de aceite de oliva con perejil y ajitos si quieres. Y todos los días le pones un par de trocitos en la comida. Ya el niño va repleto de vitaminas. Ya lo tienes. O sea, ya no tienes que sufrir porque el niño no coma verduras. Y solo con 2 trocitos. Y si es muy tiquismiquis, pues se puede mezclar con carne picada y hacer unas mini bolitas y ahí ya lleva las vitaminas. ¿Por qué? ¿Por qué nos hablas del hígado? ¿Qué es interesante del hígado? Que a lo mejor la gente no es consciente. El hígado es un superalimento. El hígado tiene un perfil nutricional de los más densos que hay. Es rico en aminoácidos, rico en todo tipo de vitaminas, tanto liposolubles como hidrosolubles, ¿vale? Todas las vitaminas del grupo B, todas las vitaminas A, K, E, D, todo eso lo tiene el hígado y además también tiene vitamina C. A lo mejor no es una gran fuente de vitamina C, pero sí también tiene vitamina C. Y lo más importante de todo es que es sumamente saludable para el niño. Nos preguntan en clase de hígado, pues un hígado de ternera o incluso de cordero, por ejemplo. De cordero también, de cordero, incluso si el pollo es de corral, o sea, de buena calidad, también de pollo y menudillo de pollo también lo puede tomar sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Al final es el mayor problema es también de mentalidad, ¿no? De que esta información que te pueda sonar muy chocante de carne en el desayuno,
sí, carne del desayuno. Y de lo raro es que, de lo que nos debería parecer raro es darle a los niños un poco unos cereales de caja. Eso es lo que debería ser raro, que no es comida, ¿no? Pero al final entendemos que nos han condicionado para pensar de cierta manera y tenemos que cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Entonces, lo importante para que el niño nos siga es que tú también cambies. Por eso me ha parecido muy, muy interesante esa como consulta nutricional a la familia, porque al final tienen que cambiar todos, y los padres los primeros. Al final es una cuestión de prioridades, Marcos. A mí, por ejemplo, lo primero que me dicen los padres es yo no tengo tiempo para cocinar, no tengo tiempo para ir a hacer la compra. Y digo, bueno, ¿tú cuando tienes ganas de hacer pis vas al baño o no tienes tiempo para ir al baño? Si voy al baño, básicamente porque si no vas al baño te orinas encima y no lo puedes permitir. Pues es que esto es igual, tú le tienes que dar la prioridad. Y si tienes que posponer algo, pospon otra cosa, pero no algo de lo que depende tu salud. Y es tan sencillo como tener una lista, es que no tienes que esperar a ir al supermercado y ponerte a pensar, ¿qué compro? Venga, pues el martes, allí de manera improvisada, porque así evidentemente uno puede tardar 3 horas en comprar. Pero si tú sabes lo que vas a comprar, que en tu casa siempre haya comida animal, huevos, o sea, carne, huevos, hígado, pescado, incluso, te digo, algunos congelados, por ejemplo, salmón salvaje, que tampoco es incluso más barato a veces que el típico salmón que nos pone de piscifactoría, que no tiene absolutamente Mm. ningún nutriente, los que te dicen. Entonces, te cuesta menos dinero, tienes tu despensa llena y no tienes que tardar tanto tiempo. Además, que también digo que muchas veces los padres nos complicamos la vida. O sea, parece que estamos buscando excusas de verdad para no, para decir, es que hoy no he podido, es que me ha faltado tiempo, se me ha complicado un poco la jornada y yo lo entiendo porque yo también soy mamá, también soy trabajadora y mi marido también trabaja, pero al final tú dices, mira, pues si me lo tengo que quitar de otra cosa, me lo quito de otra cosa. Al final es la prioridad que uno quiera tener en la vida. Mm. Y sé que suena duro, pero es así. Yo, por ejemplo, me costó mucho trabajo tomar la decisión de decir, no quiero ganar tanto dinero teniendo muchísimos pacientes. Yo quiero tener tiempo para mis hijos, para hacer la compra, para cocinar, para estar con ellos. Y lo que me sobre, pues intentar adaptar mi vida a eso. Mm. Y bueno, Pero al final muchas veces es organización, ¿no? Porque a lo mejor no piensas, joder, si tengo que ir 4 veces a la semana al supermercado, pues a lo mejor es mucho tiempo, pero si te organizas un poco de, venga, el domingo voy a tener lo importante para que si me quedo al menos a semana un poco pillado, tenga siempre un recurso, que no hay que hacerlo perfecto, a lo mejor es mejor comprar un pescado fresco, pero si tienes unas sardinas en lata, pues es mejor que, no, que comer unos cereales, que al final es eso también lo que yo trato de transmitirle a las personas, que sí, que dentro del dominio, cuanto mejor hagas las cosas y mejor elijas todo, sí, pero hasta que domines las cosas, lo mejor es hacerlo medianamente bien. Entonces, tener los mejores recursos y tener opciones, pues, oye, has dicho verduras cocinadas. Bueno, pues si algún día tienes que darle una ensalada porque la tienes ahí en bolsa, lávala bien, aunque no sea la mejor opción, y ya está, le echas unas nueces, un poco de aguacate, un poco de queso de calidad y le haces 2 huevos. Ya está. claro, Eso es que es a no lo hace que falta vamos. hacerlo perfecto. O sea, muchas veces me dices que estoy saturada porque no puedo hacerlo perfecto. Es que no se trata de hacerlo perfecto, se trata de que lo que hagas vaya en la dirección correcta. Eso es lo perfecto. Que hoy lo haces mejor, mañana lo haces peor, no pasa absolutamente nada. O sea, es que, vamos a ver, que muchas veces dicen, es que ahora tengo un cumpleaños y ahora todo lo que llevamos atrasado lo perdemos. ¿Qué hacemos? ¿No le doy al niño comer tarta? Pues yo también quiero decir una cosa, o sea, gran parte de que tu hijo pueda comer esa tarta o no pueda comerla o la vaya a gestionar mejor, la vaya a gestionar peor, depende de todo tu trabajo anterior. Por lo tanto, cuanto antes te pongas, menos vas a sufrir por esas cosas. No pasa nada porque un niño con flexibilidad metabólica se coma una tarta industrial. No pasa absolutamente nada porque mañana sigue con su vida y su cuerpo lo va a gestionar fantásticamente bien. Ahora, no es lo mismo que se lo coma ese niño a que venga un niño con sobrepeso, obesidad, con resistencia a la insulina, que no duerme, que está todo el día con pantalla azul, que no camina descalzo, que no sale a la calle, que no se mueve, que se coma un trozo de tarta, que además no se va a comer una, ese niño se va a comer 5 trozos de tarta porque te lo va a pedir. Entonces, hay que también ver, decir, bueno, pues si yo quiero que mi hijo tenga una vida relativamente normal, que pueda sociabilizar, porque también al final esto es muy importante, pues tenemos que cuidar el resto de la semana todas estas cosas, porque si no, te digo Creo que, que dime, Marcos. no, no, o sea, que no estaba pensando responder muchas preguntas de momento, pero creo que esto es importante porque
hay como nos tramiten tanta confusión, aquí Nekane pregunta, ¿y lo de alcalinizar el cuerpo, qué les podemos dar? Porque la carne es ácida, ¿no? Creo que ahí podemos hablar. Vale, vamos a ver. No tenemos que confundir el pH de la sangre con el pH del estómago y de cómo se va a gestionar todos esos metabolitos resultantes de digerir la carne. Por ejemplo, la gente dice, mira, es que la carne al final te sube el ácido úrico y te acidifica todo. Vamos a ver, el ácido úrico no es un problema. El problema es no poder expulsarlo. El problema es acumularlo. Y además no es la carne la que acidifica el ambiente. El ambiente se acidifica por muchos otros factores que no tendrían que estar ahí y que la carne no tendrían por qué suponer un problema. Ahora bien, si todo el entorno favorece a que haya una acidificación del organismo, ¿por qué nos centramos en la carne como que es la causante? Es que no es la causante. O sea, no le podemos poner una etiqueta con todo el peso a la carne cuando, o sea, digamos, no teniendo en cuenta todas las virtudes que tiene la carne, si la comparamos con esos otros alimentos que también nos acidifican y que no tienen ni de lejos los beneficios que aporta la carne. Entonces, ¿la carne acidifica? ¿Qué alimento no acidifica? Yo no sé si tú conoces alguno. No, Yo no pero conozco. que al final la carne realmente tampoco acidifica. Lo que acidifica es que se acumulen toxinas en el medio y eso es lo que acidifica el cuerpo. Entonces, si tú estás sano, la carne no te va a acidificar en ningún momento. Si tu pH va a estar estable y vas a estar bien. Entonces, el problema es el conjunto. Es decir, si estamos metiendo todo el rato productos procesados, galletas procesadas, cereales tóxicos que se acumulan en el niño y ya tenemos Y niños que con no detoxifican y que no son capaces luego de expulsar, pues entonces ahí el problema no es la carne. entre que no hacen ejercicio y no tienen un buen sistema linfático, el hígado también está saturado que no debería y pues al final es todo. Esto al final de un poco lo de la dieta alcalina al final es bastante marketing, así que y es importante dejarlo por ahí fuera porque no. El pH se mantiene estable en el organismo a no ser que influyan ciertas cosas pues como pueden ser, por ejemplo, los tóxicos. Eso es importante. Al final, Marcos, hay una cosa clara. Siempre que el ser humano quiere controlar algo, se descontrola todo. Entonces, si tú quieres controlar el pH de tu organismo, no quieres que se acidifique, no lo puedes controlar directamente, solo controlas tu cuerpo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dotarlo de toda la materia prima, del descanso, de todo lo que necesite, de proporcionarle un entorno que favorezca esa autorregulación que tiene el cuerpo. El ser humano tenemos una tendencia tremenda por querer controlarlo todo, ¿no? Me llega, que a ti también te llegará, yo quiero aprender a controlar mi cuerpo. Digo, y yo quiero tener el genio de la lámpara, ¿no? No son cosas reales, ¿no? Pues yo siempre digo a los clientes, digo, al cuerpo no le vale el que tú le quieras hacer de tirano y digas, quiero perder peso y no voy a comer. Porque al final él va a ganar porque te va a bajar el metabolismo y te va a hacer que tengas hambre a todas horas. Entonces, aunque tú creas que estás ganando al principio haciendo de tirano, tu cuerpo se va a imponer, no lo vas a controlar. Efectivamente, efectivamente. Lo importante es aliarse con él, entender qué es lo que necesita, que son esos aminoácidos esenciales, esas grasas de calidad, esos micronutrientes, y él funciona de la manera adecuada. Creo que es importante mencionar, porque has dicho que con el número de comidas, has dicho, oye, si de repente el niño tiene hambre en el desayuno, que desayune, o si le entra hambre por la tarde, y creo que es cierto, un niño que está bien regulado, que es flexible metabólicamente, que se alimenta de lo que debe comer, nos podemos fiar totalmente de cuando tenga hambre. Y habrá días a lo mejor que comerá 5 veces, otros días que será 3, incluso algún día que 2. Pero a lo mejor un niño que viene de un metabolismo de la glucosa tampoco es o sea, que tiene hambre cada 2, 3 horas, entonces no es una versión fiable. Es decir, que a lo mejor un niño que está todo el rato comiendo azúcar se levante con hambre, es lo normal. Que luego cuando se regule puede ser que ese niño deje de tener hambre en el desayuno. Entonces, que no nos alarmemos porque el metabolismo cambia y es lo normal también que... Y es más, a un niño que es glucodependiente no le puedes quitar toda la glucosa de golpe porque te lo cargas, ¿vale? O sea, hay que hacer las cosas con una transición. Venga, pues a partir de mañana mi hijo tiene sobrepeso, lo voy a poner a dieta. No, os ponéis todos a dieta. En casa el niño no se pone a dieta, se pone toda la familia a dieta. Se tira todos los ultraprocesados y empezamos con las sustituciones. O sea, yo recomiendo totalmente empezar a sustituir cambios muy poco a poco, porque, ojo, los niños si te lo sabes manejar bien,
tienen una capacidad asombrosa de recuperar esa flexibilidad metabólica y ni siquiera sufrir, digamos, esa famosa gripe keto, ¿no? Ese síndrome de abstinencia, lo sufren muy pocos. Ahora bien, si nosotros queremos imponerle ese cambio, quitarle todo de golpe, ahora todos son edulcorantes, ahora todo es la versión healthy, el niño va a tener, o sea, va a generar un rechazo tremendo por cualquier tipo de cosa que sea un cambio. Entonces, los cambios poco a poco, no empecéis mañana, mañana lo tiro todo, no. Yo primero, antes que nada, recomiendo que el niño tenga una rutina de sueño, que tenga una rutina de exponerse al sol por la mañana, por la tarde, por la noche, y ya más adelante, tranquilamente, ir quitándole todos esos ultraprocesados, esos excesos de hidratos de carbono, que si se puede hacer antes, genial, pero no todos los cambios a la vez. Y que si el niño es glucodependiente, pues al principio tendrá que seguir tomando glucosa, evidentemente, Marco, porque si no tú me dirás cómo lo hace. Mm. Al final la base también es, como tú dices, que cambiemos esos hábitos en los niños que le estamos destrozando el desarrollo. O sea, ahora mismo se ven niños que están por cómo están viviendo, por cómo están desarrollándose a nivel con las pantallas, o sea, una bajada incluso a nivel de cuándo empieza a aparecer más la testosterona en niños, o sea, está habiendo un colapso a ese nivel muy importante. Entonces, los niños tienen que salir a la calle después del colegio, no podemos salir a las 4 de la tarde y 3 horas de nuevo estudiando, porque tienen que salir a la calle. Entonces, encontrar ese equilibrio, pero entender cuál es la importancia. Y preguntan mucho por el tema del ayuno en niños. ¿Cuál es tu posición con el tema del ayuno en los niños? Yo aquí, a ver, a mí no me da miedo que un niño ayune siempre y cuando tenga flexibilidad metabólica, ¿vale? Pero cuando hablo de ayuno, no me refiero a un ayuno de 16 horas, 18 horas, o sea, el ayuno que nos marque la luz del sol. Es decir, un niño cuando se hace de noche se cierra la cocina para él. Hasta el día siguiente. En invierno ayunará más horas, en verano ayunará menos horas. Pero al final hay una cosa, o sea, la palabra desayuno quiere decir que tú vas a romper el ayuno. Si el niño desayuna, está ayunando. O sea, no tenemos que ser alarmistas con este, digamos, con el término ayuno. Ayuno, un niño, claro que puede ayunar, pero hay que tener también en cuenta que el niño no esté desnutrido, que el niño, pues eso, que tenga flexibilidad metabólica, que no tenga esa necesidad de nutrientes constantemente porque tenga algún tipo de patología. O sea, es que hay que mirarlo todo con lupa, pero a grandes rasgos, un niño puede ayunar sin ningún problema, 14 horas, sin ningún problema, sin ningún problema. Claro, que está bien regulado, luego va a llegar a la comida, va a comer lo que tiene que comer y si luego tiene más hambre ese día, cenará más y ya está. Es que es lo que yo digo siempre, si el cuerpo está bien regulado, luego se equilibra. Yo de repente hoy no ceno cuando normalmente ceno y mañana de repente tengo hambre antes. Y es que es así de sencillo, que a veces es lo que, como queremos tener ese control de cuántas calorías meto ahora, así es el O problema. hoy me voy a proponer hacer un ayuno de 24 horas. Bueno, pues lo harás si realmente tu cuerpo te lo pide. Eso es algo natural. Si tú ves que estás sufriendo, no puedes ayunar esa cantidad de horas. O no, no, es que mi hijo tiene que ayunar 16 horas. O no, a lo mejor solamente puede ayunar 10 horas porque está pasando pues por un momento que necesita esa cantidad de nutrientes. Entonces, incluso es más, hay niños que se hace de noche que necesitan cenar y tampoco lo veo mal, siempre y cuando haya al menos una diferencia de 2, 3 horas con la hora a la que se vaya a acostar. Entonces, que vayan haciendo un poco de cálculos, que no tenemos que hacerlo todo perfecto. Ay, Dios mío, mi niño come a las 9 de la noche y en invierno ya es de noche y eso es malo, le estoy haciendo daño. No, le estás haciendo daño si le das de cenar a las 9 y la cuesta a las 9:15, ¿vale? Pero si no, no tiene por qué. Claro, y entendamos que al final el niño en esta etapa de crecer no está en una etapa de buscar ayunos, es decir, lo que salga todo que sea natural, eso es lo importante. Es decir, pues lo que hemos dicho, que si se levanta sin hambre, no pasa nada, ya comerá a media mañana en el colegio, algo saludable y ya está. Y si se levanta con hambre, pues come y que sea natural, no busquemos ese ayuno porque está en una etapa de crecimiento. Lo mismo que una embarazada tampoco está en una etapa de ayunar, está en una etapa de nutrir. Entonces, hay etapas para cada cosa. Efectivamente, y sobre todo, pues tener un poco también aplicar la lógica, ¿no? Si el niño no ha querido desayunar, no le vayas a poner para el colegio una fruta y unos frutos secos, ¿no? Ponle huevos duros, ponle torreznos, ponle bacon, ponle cosas que sean fáciles de comer, que sean nutritivas y que le aporten las grasas y las proteínas que necesita, Claro. básicamente.
Y Eso los es. días que se haya desayunado y que él te pida algo más dulce, pues ese día le puedes meter una fruta con un fruto seco antes, por ejemplo. Claro, Todo, al final es cuestión de eso, pues de aplicar un poco la lógica, eso es. Marcos. Que busquemos en su primera comida del día esa densidad nutricional, esa buena fuente de proteína animal, esas grasas también, y luego ya pues podemos balancearlo un poquito más. Sí, porque además esa densidad nutricional va a determinar el resto de comidas del día, el resto del número de ingestas que haga durante el día. Entonces, si dos huevos revueltos con mantequilla y bacon, a lo mejor tu hijo necesita 3 huevos, que no es una locura tampoco, o a lo mejor no necesita 2 huevos y solamente quiere uno, pero que se lo coma. O sea, no queramos tampoco atiborrarlos con 2 huevos, bacon, venga, y que el pobre se vaya con una marea alcalina al colegio, el bicarbonato por las nubes y tenga un sueño tremendo, ¿no? Pero, pero sí, pues eso, pues algo dentro de la lógica, teniendo en cuenta la edad del niño, el tamaño del niño y las raciones que suele comer el niño. Exacto. Exacto. Al final, bueno, el mensaje que queremos que llegue es que para nutrir bien al niño, tú tienes que saber nutrirte primero. Porque esa es la clave. Yo siempre digo, si es que si tú sabes cómo alimentarte, o sea, por mucho que no lo hagas perfecto, vas a hacerlo bien, porque sabes cuáles son las bases de la alimentación del ser humano. Entonces, no de repente, si tú comes carne, vegetales y aguacate, no le vas a dar a él porque sabes lo que estás haciendo. Es tan fácil como si aprendes tú a alimentarte, eh, a tu hijo más o menos le vas a alimentar más o menos bien. Al final, Marcos, también hay que tener una cosa en cuenta. O sea, un niño que solamente trabaja con glucosa, si no come, esa glucosa hay que sacarla de otro sitio. Y ahí empiezan también muchos otros problemas que daría para otro directo. Y por eso es tan importante también que nuestros hijos también utilicen cuerpos cetónicos, porque al final son protectores de su masa muscular, les ayuda también a que esa síntesis no solo de la musculatura, sino también pues, de los músculos lisos, de todo lo que son los órganos, se siga dando pues, con normalidad y con la madurez que su edad requiere. Entonces, es importante la flexibilidad metabólica en este aspecto, sobre todo por ello, ¿vale? No porque la glucosa sea en exceso sea mala, insulina, no vamos a entrar en eso, simplemente porque el niño necesita desarrollarse con salud, de verdad, o sea, ante todo con salud. Y eso solamente se consigue con flexibilidad metabólica. Qué guay, qué guay. Pues creo que lo hemos dejado bastante bien. Al final, más información, como digo yo, más no es mejor. Entonces, creo que hay una buena información bien condensada sobre todo, se puede, si le ponemos atención, como digo yo, conciencia a lo transmitido y tratamos de aplicarlo, que al final es lo más importante, poco a poco se pueden sacar muchas mejoras, e incluso verlo varias veces e ir incorporando cosas. Entonces, yo quiero darte las gracias a ti, Silvia, por todo lo que nos has aportado, porque al final creo que es una labor muy bonita en el sentido de son lo más importante las nuevas generaciones porque de ello va a depender todo y el transcurso, que creo que estamos yendo en malas direcciones a todos los niveles, cada vez más tasas de depresión, de problemas a todos los niveles de enfermedades. Entonces, eso al final hace que tengamos cada vez una sociedad que es más enferma, más infeliz, y eso se traduce en lo que nosotros cosechamos. Entonces, es importante para que todo vaya mejor, que nuestros niños estén sanos, estén felices y que puedan decidir bien su futuro. Si alguien quiere encontrarte, Silvia. Pues me puede conectar por Instagram a través de mi perfil, que es Nutrivia, y ahí dentro pues ya está todo el email, contacto, la web y demás, y ahí estamos. Para lo que necesitéis, pues ahí estoy. Muchísimas gracias a ti, Marcos, por darme esta oportunidad, por que hayamos condensado tanto contenido junto que creo que les va a venir muy bien y sobre todo para mí es un placer encontrar profesionales como tú con el cual comparto una filosofía de trabajo creo que muy parecida y que al final lo único que le quiero decir a todos los que han estado aquí es que creo que en algo que coincidimos todos los padres de este planeta, más allá de tipos de alimentación, es que todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero para saber qué es lo mejor para nuestros hijos, tenemos que tener humildad y saber que no lo sabemos todo.
y que no porque nos lo diga una fuente oficial es lo más adecuado, de verdad. O sea, os animo a que investiguéis, a que leáis, a que veáis realmente qué es lo mejor para vuestros hijos y a partir de ahí que toméis decisiones. Exacto. Eso es un mensaje importante para cerrar, que lo que veáis en la tele, lo que veáis en los medios que llegan a todo el mundo, va a estar manipulado y que esa no es la información que debéis seguir. Efectivamente. Así que, nada. Pues muchísimas gracias, Marco. He estado muy cómoda y muchísimas gracias a todos. Me alegro un montón y nada, gracias a todos también lo que habéis estado por aquí, que valoro mucho vuestro tiempo. Que tengáis un buen final de día. Un abrazo. Hasta luego. Chao.